Bueno, muy buenas tardes a todos. Señores legisladores, miembros de ambas comisiones de educación de las dos cámaras y de la Comisión Especial de Futuro, señores presidentes y directores de los diferentes órganos de la educación. Queremos también agradecer del Ministerio de Trabajo la participación, señores rectores y decanos universitarios, señores académicos, señores y señoras, amigos, amigas. Estamos muy agradecidos que nos estén acompañando. Las Academias de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina del Uruguay tienen el gusto de abrir este panel enfocado en la educación STEM. Esto es la educación de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus iniciales en inglés. Esto es fruto de un proyecto conjunto de las tres academias llevado adelante por un grupo de trabajo integrado con miembros de las tres y que actualmente son Cristina Belzarena, Julio Fernández, Adriana Gambogi, Eduardo Kremer, Graciela Lago y quien les habla, Luis María Rodríguez. No puedo dejar de mencionar el rol iniciador que tuvo el doctor Augusto Müller. Tengo el honor de haber sido designado por el grupo para presentar los avances del trabajo y luego coordinar al panel de expositores, a quienes agradecemos muy especialmente por su participación. En el mismo orden en que los estaremos escuchando son el doctor Rafael Radi, el doctor Fernando Filgueira, el ingeniero Miguel Brechner y la doctora Adriana Aristimuño. Al comenzar sus participaciones los iré presentando individualmente. Luego de las exposiciones se podrán plantear consultas y para ello tienen hojas disponibles que puedan ir anotando las observaciones o preguntas que quieran formular. Comenzaré por los antecedentes de cómo nace y se desarrolla esta iniciativa. Hace casi 3 años, en un intercambio entre miembros de las academias, observábamos que compartíamos una inquietud. No percibíamos que la educación STEM tuviera asignada la prioridad que debería tener. Tampoco observábamos una oferta de suficientes experiencias de aprendizajes STEM estimulantes y formativas durante las etapas de la educación inicial, primaria y media. Impulsados por esta inquietud, a finales del año 2020, organizamos un taller conjunto sobre la relevancia de la educación STEM en el mundo y en Uruguay. Luego de ese taller y de sus muy buenas repercusiones, las academias decidieron impulsar conjuntamente un proyecto denominado La educación STEM en Uruguay, desafío de todos, para el cual fue constituido el grupo de trabajo que antes les mencioné. Se definió que el producto del trabajo del grupo fuera la presentación de un conjunto de recomendaciones o propuestas de cómo las academias podrían contribuir a que en Uruguay se mejoraran los aprendizajes STEM a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria. Y al mismo tiempo se promoviera una identificación temprana y una oferta de apoyo adecuada para el desarrollo de aquellos niños y jóvenes de mayor talento, vocación y capacidad en los ámbitos STEM. La ejecución del proyecto fue dividida en 2 etapas. La primera, desarrollada durante el año 2021, fue la realización de un relevamiento de las mejores prácticas y experiencias, tanto a nivel internacional como en el país. Esta etapa culminó con un informe que fue aprobado y publicado, y está publicado por las 3 academias en sus páginas web. La segunda etapa, desarrollada durante el año 2022, siguió 2 líneas paralelas de trabajo. La primera, reuniones con autoridades y principales responsables de la educación pública, así como con otros expertos en temas educativos. Y hago acá una breve pausa para agradecer a todos ellos que nos dieron su tiempo y nos dieron la oportunidad de intercambios muy valiosos, y además porque muchos de ellos están hoy acá. La segunda línea de trabajo fue, como teníamos el objetivo, identificar posibles acciones, hacer propuestas a las directivas para que se llegara desde las academias a contribuir al objetivo buscado. Culminada esta segunda etapa, el grupo elevó un informe preliminar a consideración de las directivas.
el mismo ha sido compartido y consultado con miembros de las academias, a quienes mucho agradecemos, y en este momento está en la etapa de producción final, redacción final, con los aportes que recibimos. Nos enfocamos ahora sobre algunos de los aspectos centrales del proyecto. Primero, un poco antecedentes. El acrónimo STEM comenzó a ser usado en Estados Unidos a finales de los años 90 para referirse a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas como un ámbito interconectado del conocimiento en base a que sus métodos y fundamentos son ampliamente compartidos entre ellos. Fue así que las academias de ciencias, medicina e ingeniería de Estados Unidos, identificadas conjuntamente como las National Academies, quienes dieron difusión a esta expresión cuando alertaron públicamente sobre el creciente déficit que ellos observaban en la educación STEM de las nuevas generaciones y el consiguiente impacto que esto tendría sobre el bienestar y la seguridad futura del país. El resto del mundo también escuchó este llamado de atención y muchos más países fueron gradualmente comprometiéndose a introducir mejoras en la educación de sus jóvenes en estos temas. Más adelante, algunos autores propusieron agregarle una A y llegar al acrónimo STEAM. La A por arte, para representar de alguna forma la creatividad y la innovación propias del arte y del diseño en el abordaje de los temas científicos tecnológicos. Y luego todavía otros autores más propusieron agregarle además una H por humanidades, para destacar la relevancia de los aspectos culturales, sociales y éticos. Sobre estas propuestas no vemos que haya una opinión con un consenso mayoritario en el mundo. ¿Cuál es la posición del grupo de trabajo al respecto? Sin duda alguna, el ámbito STEM se nutre y apoya en muchas otras áreas de conocimiento. Basta señalar un ejemplo contundente. El buen manejo del lenguaje es fundamental para trabajar las disciplinas STEM, ya que se requiere leer y comprender textos, expresarse con claridad en forma escrita y oral, argumentar, presentar datos y discutir resultados e interpretaciones. Por otra parte, preferimos mantener la expresión original STEM, ya que no consideramos que la misma sea en detrimento de ninguna otra área de conocimiento y que tiene el mérito de mantener el foco de la expresión original. Dicho esto, agregamos que no nos parece que esta sea una cuestión fundamental. ¿Qué relevancia tiene la educación STEM? Los conocimientos básicos STEM y la capacidad de aplicarlos son esenciales para toda persona en el mundo. No es solo una cosa de científicos, profesionales o trabajadores especializados. Es una de las alfabetizaciones fundamentales de las personas que les permiten enfrentar desafíos complejos, acceder en mejores condiciones a oportunidades laborales y responder más efectivamente ante los problemas que amenazan la vida, como lo vivimos durante la reciente pandemia. Tengo que agradecer a mi colega y presidente una información que yo no la tenía, hace unos días la recibí, que esta relevancia fue reconocida por un uruguayo hace mucho tiempo y la expresó con estas palabras, y abro comillas. A medida que el joven estudia las ciencias matemáticas, físicas, químicas, naturales, siente despertarse en sí mismo una curiosidad escrutadora. Se acostumbra a ver, a formarse ideas propias, a recoger los hechos que observa, a someterlos al control de la experiencia, a buscar encadenamiento y las leyes a que están sometidos. Bien pronto, el espíritu de investigación se apodera de su inteligencia. Lo lleva a interesarse más y más en todo lo que lo rodea, en todo lo que pasa a su vista, y cuando sale de la escuela para entrar en la vida activa, no es un extranjero arrojado en medio de un mundo desconocido del que jamás hubiese oído hablar. ¿Quién fue este autor? Nada menos que José Pedro Varela, en su libro La educación del pueblo, publicado en 1874, hace casi 150 años.
No es exagerado plantear que el conocimiento y la práctica del pensamiento STEM son esenciales para una democracia moderna plena. Ni tampoco es exagerado decir que una buena y temprana educación STEM es clave para estimular potenciales vocaciones de una futura fuerza laboral que podrá acceder a trabajos mejor remunerados en actividades que contribuirán a que todos los uruguayos tengan un bienestar porque fortalecen la capacidad del país para competir en el mundo. Por ello, como grupo de trabajo, planteamos dos objetivos simultáneos para la educación STEM a nivel nacional. Uno, asegurar un nivel básico de conocimientos para la vida personal y ciudadana de todas las personas. Dos, identificar y alentar a quienes puedan avanzar más rápidamente para estimularlos en su desarrollo desde jóvenes, al igual que se hace en los deportes o en el arte, y que eventualmente puedan acceder con máximo provecho a formaciones STEM superiores. Otro comentario es que hemos observado cierta confusión en el uso del acrónimo STEM o STEAM. Lo hemos visto aplicado a esa denominación, a algunas metodologías de enseñanza interdisciplinaria activa, por ejemplo, enseñanza por proyectos. En nuestra opinión, esto confunde, ya que STEM no se refiere a metodologías pedagógicas, sino a ciertos ámbitos del conocimiento. La aplicación de una metodología activa adecuada para una enseñanza integradora de diversas disciplinas no determina de por sí que el proyecto trabajado sea un proyecto STEM. Eso dependerá del objeto del proyecto. ¿Qué mejores prácticas se observan y recomiendan internacionalmente para la educación STEM? De los años 2000, este ha sido un tema prioritario y hay mucho publicado, de muy variados orígenes. Es notoria la convergencia de las distintas fuentes hacia lo que interpretamos como un consenso básico generalmente aceptado, a que lo resumimos a continuación. La educación STEM más efectiva es el resultado de un proceso de inicio precoz en la niñez, con una secuencia de experiencias adecuadas a cada etapa del desarrollo del niño o del joven, centradas en la solución de problemas mediante la indagación, aplicando investigación y innovación, abordadas con perspectiva interdisciplinaria y desarrolladas mediante trabajo en equipo de alumnos y docentes, donde los temas de estos trabajos se eligen para que sean relevantes en el ámbito personal y de la comunidad del estudiante, donde las experiencias se ofrecen dentro de un ecosistema STEM amplio, variado, inclusivo, muy bien articulado, con actores que van más allá de la escuela o del liceo, donde los docentes, motivados y adecuadamente preparados para esta forma, son determinantes para los resultados buscados. Las disciplinas STEM no se aprenden solamente con libros, pizarrones, sitios web o simuladores. Desarrollar competencias requiere que la persona integre los recursos para llegar al saber, pero también para el saber hacerlo y para hacerlo. Para ello, el comprender y asimilar en profundidad los conceptos científicos, se requiere plantear experimentos con resultados inciertos, medir los resultados, crear modelos para explicarlos y evaluarlos, promover la argumentación entre las distintas personas. Y en el caso de las tecnologías y la ingeniería, es importante intentar construir o producir algo para lograr una meta de desempeño, teniendo en cuenta las restricciones que aplican. Otra recomendación fundamental, entendemos, es privilegiar la profundidad en los temas y el aprendizaje firme, en vez de procurar una cobertura más superficial de una lista más amplia de temas variados. Mucho más relevante que ciertos contenidos específicos son el desarrollo de la capacidad analítica, del pensamiento lógico, de la creatividad, que son transversales a las diferentes disciplinas STEM y sus contenidos. También es fundamental el desarrollo de las capacidades de búsqueda de información y actualización de conocimiento. En fin, son mucho más trascendentes
y duraderos los aprendizajes metodológicos de formas de pensar y trabajar que ciertos contenidos específicos. Cada individuo aprende estas disciplinas a velocidades diferentes, al igual que ocurre con el arte, la música o un deporte. El docente que trabaja con un grupo heterogéneo debe contar con herramientas para estimular a los más rápidos, para que no se aburran, y apoyar a los menos favorecidos para no perderlos. Idealmente, cada alumno debería aprender a su propio ritmo, guiado por el docente. El docente debe ir evaluando el progreso de cada alumno para asistirlo en sus dificultades y también ofrecerle un desafío adicional cuando el alumno lo pueda enfrentar. Otro punto a tener presente es que al evaluar los aprendizajes STEM, además de una insuficiencia general, se observan niveles significativamente más bajos entre los jóvenes provenientes de contextos más desfavorables y también de género femenino. Este sesgo adverso no es algo exclusivo de Uruguay, se ve en muchos países desarrollados también. Esto es un desafío adicional a los docentes STEM, ya que también tienen que ayudar a superar los prejuicios culturales y de género. Hecha esta observación, no debemos perder de vista que los aprendizajes STEM en nuestro país son insuficientes en la generalidad de los sectores. No es una cuestión de género solamente o de contextos desfavorables. Al contrastar las mejores prácticas relevadas con el estado de situación en el país, pudimos identificar fortalezas que ayudan y también debería ser más difícil mejorar esta educación. El informe publicado, el de la primera etapa del trabajo por las academias, presenta la lista completa, pero para no extenderme me referiré aquí solo a las 3 fortalezas y 3 debilidades principales, seleccionadas por su importancia. Entre las fortalezas destacamos que el país dispone de un sistema educativo de alcance nacional con lineamientos homogéneos, que cubre desde la etapa preescolar y que además incluye un sistema nacional de formación de docentes. La infraestructura y las capacidades desarrolladas por el CELVAL son fundamentales y habilitan llegar con este proyecto de mejora a docentes y alumnos de todos los rincones del país. Ya están en marcha desde hace años valiosas experiencias de aprendizaje STEM de muy buena calidad, de diferentes alcances y escalas, que aplican metodologías educativas no tradicionales, tales como los clubes de ciencia del Ministerio de Educación, diversas olimpiadas de ciencia y muy interesantes ofertas del CEIBAL, como ejemplo solamente los CEILabs. La cuestión es generalizar su cobertura para darles la oportunidad de participar a todos los jóvenes que así lo deseen. De las debilidades y obstáculos, la que anotamos primero la consideramos clave, porque es la que condiciona todo lo que sigue y se requiere para encarar el desafío. Actualmente, ni los ciudadanos en general, ni tampoco una parte significativa de los actores clave para la enseñanza en nuestro país, visualizan a la mejora de los aprendizajes STEM como un tema clave, prioritario y urgente en la agenda de la educación. Es notoria la falta de docentes formados en algunas disciplinas STEM, y son aún menos los que están en condiciones de trabajar con las metodologías de enseñanza actualmente recomendadas para ese ámbito. También es notoria y muy extendida la falta de coordinación que duplica esfuerzos y desaprovecha recursos y potenciales sinergias, lo que se observa no solo en la educación formal, sino también en la ausencia de una mirada integradora sobre todo el ecosistema STEM, tanto a nivel nacional como en las comunidades locales. El propósito de este panel se autoexplica fundamentalmente por la primera dificultad que listamos. Las academias se han propuesto difundir información general y aportar opiniones expertas para promover el conocimiento y la toma de conciencia de los ciudadanos, procurando así ampliar el apoyo a esta iniciativa. Aspiramos a que las repercusiones de este panel lleguen a la ciudadanía en general y por ello no está dirigido solo a especialistas, sino también para acercar este tema a un público amplio. Habremos cumplido el propósito buscado si ayudamos a formar opinión sobre el vínculo de la educación STEM
con la ciudadanía moderna, con las oportunidades de progreso de las personas, con la competitividad y la sostenibilidad de los emprendimientos en el país, es decir, con el desempeño de Uruguay en el mundo actual y futuro. Hasta aquí la introducción y ahora sí damos paso a los expertos. Vamos a dar la palabra, muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Rafael Radi, doctorado primero en Medicina y luego en Bioquímica, presidente de la Academia de Ciencias y además miembro de la Academia de Medicina, profesor titular de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. El doctor Radi es reconocido por todos los uruguayos que estuvimos en el país durante la pandemia y apreciamos su desempeño como coordinador del GACH durante la misma. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por la presentación. Es realmente un gusto reencontrarnos en estos ámbitos que por suerte en Uruguay cruzan desde los sectores de la política nacional, la academia, la prensa, la educación, la ciencia, la ciudadanía en general. Y ese sin duda, y antes de hablar de STEM, lo resalto y lo jerarquizo como un valor nacional a proteger entre todos. Para los que circulamos por el planeta, y todos nosotros lo hacemos, sabemos que nos ven desde afuera como un país creíble, como un país serio, como un país con posibilidades en una región compleja. Y entonces un ámbito como este, con miradas que no necesariamente tienen que ser convergentes, pero sí complementarias, a mi juicio, representa el mejor Uruguay. Y en ese sentido me alegro mucho de ver tantas personas y tantos espacios de la vida nacional representados en esta audiencia tan selecta. Así que eso era lo primero que quería decir, y es antes del STEM. Me toca ser presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, entonces también tengo que hacer una preliminar. Cuando en el año 2009 se empezó a redactar el anteproyecto de ley para crear la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, se discutió bastante si tenía que ser una Academia Nacional de Ciencias del Uruguay que abarcara todas las ciencias, o si, siguiendo otros modelos, como el argentino, fuéramos una academia de ciencias exactas y naturales por un lado, y ciencias sociales y humanísticas por otro lado. Bueno, el modelo que nos dimos, y que fue votado unánimemente en el Senado y en diputados, fue el modelo de una Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, en donde convergemos todas las ciencias exactas, las ciencias naturales, la biología, la ingeniería, las ciencias humanas y las ciencias agronómicas. Creo que no me olvidé ninguna. Y esto no contradice el hecho de que hoy estemos hablando de una parte de esa realidad que es el espacio STEM, pero que notoriamente tiene que estar conectado con todos los demás. Entonces, estando al lado de Fernando Filgueiras y sabiendo su formación y sabiendo el rol que también cumplió él en el Grupo Asesor Científico Honorario, es evidente que la interconexión de las ciencias y las disciplinas es un hecho ineludible en el siglo XXI. Y también me parece que es parte de los, entre comillas, disclosures que quería hacer al comienzo. En los dos documentos que fueron elaborados, y puedo hablar de esto con libertad porque no participé en la redacción de ninguno de los dos, así que lo voy a elogiar sin sentir conflicto de interés. En particular el primero, que es el más extenso, y hace unos días intercambiando con el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, y aprovecho a saludar a la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Barcelena también, hablamos con Julio Fernández la posibilidad, algo a definir, que los dos documentos en algún momento fueran fusionados en un único documento, porque eso nos ayuda a no tener N documentos circulando. Pero el primero, que es el que ya es público y que es extenso, realmente es un documento de mucha calidad. Y es un placer leerlo. Siempre se dice, en Uruguay estamos aburridos de los diagnósticos, estamos tapados de diagnósticos. Todo el mundo vuelve, viene y hace un nuevo diagnóstico de lo mismo, y es verdad. Pero este documento hace diagnósticos de cosas que nunca nadie había dicho antes en el Uruguay, por lo pronto de que yo tuviera conocimiento. Y lo más interesante, y no voy a hablar de las fortalezas y debilidades
que soslayó rápidamente el ingeniero Rodríguez, que es todo un capítulo muy interesante. Lo que sí voy a hablar es lo que fue la nivelación del documento con el estado del arte. Y el estado del arte es ver qué pasa en el mundo del que hablamos y muchas veces nos queremos parecer, pero con una forma de pensamiento que no es 360 grados, que siempre nos queda una zona oscura. A veces nos queremos parecer a Finlandia, Dinamarca y Suecia, pero hay una cantidad de los deberes que ellos hicieron que nosotros no estamos dispuestos a hacer o no queremos ver. Entonces solo planteo el pensamiento de 360 grados y lo dejo por ahí. Tenemos una zona ciega en la reflexión de la mayor parte de los problemas del país. Y esta es una. Por eso viene bien lo de STEM. Y entonces ese documento lo que tiene es que repasa el estado de arte de ejemplos que consideramos desde las academias exitosos de trayectorias de desarrollo socioeconómico, cultural y humano de países en los que nos queremos ver, y eso sí es toda una definición, y podrán haber matices, pero hay un subconjunto de países que son los que son analizados en el documento, y ahí vemos claramente cómo trayectorias de los países fueron cambiando en función de ciertas decisiones estratégicas que empezaron hace 40, 50 o 60 años, no hace 2 días, entre otras cosas en STEM. Y se ve ahí un sesgo en el análisis hacia adentro, que la mayor parte de la población universitaria del Uruguay no está asociada a carreras del universo STEM. Y no voy a ahondar en ese análisis porque hay mucho para discutir en eso, pero ese es un dato objetivo. Creo que era 1/3 y 2/3. Bien. Naturalmente, todo esto tiene que estar inserto en un modelo de desarrollo del país. Seguramente Fernando hable de esto. Uruguay tiene aproximadamente un investigador profesional por cada 1000 ciudadanos de la población económicamente activa. Estoy dando un número global. Suecia, Dinamarca, Alemania tienen por lo menos un orden de magnitud más. Pero eso está acoplado a un modelo de desarrollo que los absorbe. Entonces, 1 por cada 1000, ¿es poco o es mucho? Bueno, es una pregunta interesante para pensar. Lo que sí, y hay acá decanos y autoridades de facultades que tienen que ver con la matemática y la ingeniería, algo nuevo que está pasando en el Uruguay es que, por ejemplo, ahora los matemáticos están siendo empleados. Están consiguiendo con trabajos de calidad. Hace 20 años hacías un doctorado en matemáticas y bueno, o eras profesor de la Facultad de Ciencias o de la Facultad de Ingeniería o alguna otra facultad, o te ibas. Hoy se está dando una salida del sector académico hacia el sector privado que tiene que ver con inteligencia artificial, data science, modelos de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tendríamos que haber formado más matemáticos, menos matemáticos? Buena pregunta, ¿no, verdad? Recuerdo que hace unos años un estimadísimo profesor venezolano de la Universidad Central de Caracas me planteaba que con el drama que están viviendo en la Universidad Principal de Venezuela quedaba 0 matemático formado. Entonces, también hay cosas que tienen que ver con los modelos de desarrollo de los países. Eso me impresionó mucho, que haya 0 es como un número bastante impactante. Con lo cual la enseñanza de las matemáticas en este país está obviamente comprometida. Y en el documento se habla de la fuerza de trabajo STEM, y el otro día que salió un artículo de difusión de esta actividad en el diario El País del sábado, tuve una llamada del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que luego compartimos con el ingeniero Fernández, y sé que hay uno de los directores del Ministerio de Trabajo asistiendo hoy, y dijo, esto nos importa porque este es el futuro del mundo del trabajo. Entonces creo que, otra vez, conectando puntos, eso habla de posibilidades en un Uruguay posible. El documento también habla de la importancia de la enseñanza STEM para la alfabetización científica de la población, y eso es un elemento muy importante. Comprender la realidad que va desde el cambio climático hasta qué va a pasar con los cursos de agua, la dinámica costera, las futuras pandemias, todo eso necesita una población informada
Y la verdad que en Uruguay la población respondió bien a lo que fueron las medidas de salud pública, en buena parte porque se entendió de lo que se hablaba, porque hubo una voz desde la salud, desde la ciencia y también desde el mundo político que fue bastante homogénea, y porque la sociedad pudo interpretar cómo gestionar y mitigar el riesgo. Y Uruguay salió bien, bastante bien de la situación, pero obviamente con procesos tan largos requieren el entendimiento y la adhesión de la población. Y eso se logra con una población informada y formada desde el punto de vista científico. Tengo 2 o 3 viñetas más para comentar, porque esta es una realidad que se construye con la reflexión de todos. Nadie acá tiene la bola de cristal. Pero un tema que me parece importante es localizar a la ciencia y a la educación STEM del Uruguay como parte de la diplomacia científica. La ciencia tiene que ser parte de la diplomacia del país. Hay 3 dimensiones. Es ciencia en la diplomacia, ciencia para la diplomacia y diplomacia para la ciencia. Y todo eso que parece un trabalenguas, esas 3 dimensiones están bien establecidas para aquellos países, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, que conocen y entienden de que es un valor, y no antojadizamente Alemania se llama Alemania Land of Ideas, ¿verdad? Entonces, también ahí hay que pensar que la ciencia y la educación STEM y la formación en estos aspectos tiene que ser parte de un capital nacional que pueda ser mostrado y que sirva a su vez para captar distintas oportunidades, algunas de las cuales, muchas de las cuales se están captando, pero lo podemos hacer con mucha mayor intensidad. Tiene que haber, y está en proceso, una discusión de la institucionalidad de la ciencia. La ciencia tiene que pasar a formar parte de ámbitos de decisión al máximo nivel, con mayor nivel de fortaleza. Hay temas relacionados al presupuesto de la ciencia, que sabemos que vienen de larga data. Todos temas que están conectados con el tema de educación STEM y para qué queremos formar gente con este perfil. Los 3 últimos elementos que voy a decir es, primero, desde el sistema científico, desde los que hacemos ciencia, ante todo, integridad científica. El concepto de integridad científica es muy amplio, pero yo quiero volcarlo acá. Integridad científica y etos, el cómo, el qué y el para qué. En un mundo que se viene con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Integridad científica, primero que nada, desde nosotros, honrar a la ciencia. Y a su vez, honrando a la ciencia, honrar nuestro rol hacia la sociedad. Segundo, desde el sistema político, ejercitar y profundizar las políticas basadas en evidencia, como en buena parte hizo el país en el manejo de la pandemia, entre otras cosas. Y no tomar a la evidencia a priori como algo que tiene que ver con asuntos que desestabilizan mi acción o mi no acción como gobernante. La ciencia honra a la ciencia, la política honra a la política, y la política tiene que estar basada en evidencia, que también tiene que ver con las trayectorias de los países que están en el documento. Y finalmente, lo central del sistema educativo a todos los niveles, y de los docentes, y de la formación docente, y el respeto, y el respaldo, y el cuidado por las universidades y los centros de investigación. Bueno, esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Radi. Sigue ahora el doctor Fernando Filgueira, máster y doctorado en Sociología, docente universitario investigador, con una vasta trayectoria nacional e internacional, donde también ha participado activamente en ámbitos de la educación. Actualmente es representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay. Le agradecemos al doctor Filgueira que pueda brindarnos su opinión respecto del impacto esperable de la educación STEM en los individuos y en la sociedad. Muchísimas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a esta invitación. Cuando por primera vez me abordaron para tener un intercambio más virtual, lo hice con gusto.
Me sorprendió igual que me pidieran que estuviera aquí. Yo no soy un especialista en la temática, aunque sí por mi pasado y mi trabajo en materia educativa he abordado algunos de estos desafíos y la literatura que ha procurado integrar este universo STEM dentro de las prácticas de los sistemas nacionales de educación. Yo voy a intentar hacer 3 bloques cortos, de 4 o 5 minutos. Uno mirando temas de desarrollo nacional y entender un poco la historia de por qué STEM nunca fue particularmente importante para Uruguay y por qué hoy lo es además, digamos, en forma superlativa. Lo segundo es una reflexión en torno a los temas de debilidad y fortalezas que se refieren en el documento, centrado en los sistemas educativos, pero no solamente, también en hitos y espacios en donde se produce y se reproduce el conocimiento y la formación STEM. Y lo tercero, algunas reflexiones sobre cómo las academias de ciencias pueden aportar y cómo otros actores también pueden hacerlo. Primer bloque, por lo tanto. Uruguay durante mucho tiempo tuvo un modelo de desarrollo que se caracterizó por una estructura exportadora basada en precios de los commodities altos y en abundancia de dichos commodities, y un modelo de características sustitutiva de la importación, en donde lo que se procuraba era desarrollar una suerte de industria nacional en parte de espaldas a las ventajas comparativas con las que contábamos. Y fue un país rico, fue un país relativamente rico, inicio de siglo hasta los años 40, 50. Ese tipo de contexto país y las características del modelo de desarrollo que se dan tienden a generar una inflación de las enseñanzas y profesiones cuyo propósito es la apropiación de la renta, es decir, la generación de un espacio de renta monopólica, o el contador, o el escribano, etc. Y tienden a orientarse menos al desarrollo de disciplinas con capacidad de solucionar problemas exógenos o externos. Esto puede parecer raro, pero tiene que ver en parte con un modelo de desarrollo en donde la restricción externa era débil, la renta que circulaba interna era alta, y por lo tanto las profesiones liberales de apropiación de renta monopólica eran el objeto deseable. Eso cambia drásticamente porque el país cambia, el país se abre al mundo porque debe abrirse al mundo, y hoy enfrenta el desafío de construir desde una tradición que no necesariamente estaba presente. ¿Por qué igual Uruguay no presenta analfabetismo STEM? Porque tiene un sistema educativo sólido en la primaria, que si bien más bien por la vía contenidista y prescriptiva, genera una alfabetización científica mínima, pero no orientada ni en el sentido, ni en la dirección, ni en la magnitud que el país requiere para enfrentar los desafíos de desarrollo futuros. ¿Cómo se va a posicionar el país en materia de desarrollo y cómo podemos dar un salto cualitativo al desarrollo? En principio, desde el punto de vista económico, tenemos 3 grandes espacios. El primero tiene que ver con aquellos espacios en donde nuestras ventajas comparativas debemos usarlas, es decir, lo que hablamos de los commodities, pero construyendo lo que Albert Hirschman denominaba vínculos hacia adelante y vínculos hacia atrás. Es decir, Nueva Zelanda hoy exporta, es uno de los grandes exportadores de innovación y tecnología en materia veterinaria, ¿sí? Eso tiene que ver con vínculos hacia atrás que construyó, ¿sí? Chile en menor medida ha desarrollado recientemente, bueno, hace unos años, una importante industria del diseño de marketing para la exportación. Esos son vínculos hacia adelante que generó Chile en su modelo exportador de los commodities de las frutas y las verduras. Digamos, agregar valor como lo agregó Uruguay con la trazabilidad, por ejemplo, es claramente una innovación tecnológica aplicada, necesaria, que agrega valor y posición a nuestras exportaciones. Lo otro son aquellos nichos de desarrollo en donde con inversiones inteligentes y adecuadas, como por ejemplo fue en Uruguay el PDCIVA, podemos dar saltos, ¿sí? Leapfrogging,
que se llama, ¿verdad? Es decir, saltos que no nos hacen pasar por todas las etapas. Y allí claramente lo que tiene que ver con el desarrollo muy importante de los servicios en software, que, bueno, Miguel puede hablar de ello mucho más, pero que se ha generado ese ecosistema en Uruguay, nos permitió insertarnos desde un contexto en el cual no necesariamente teníamos todas las inversiones ni todos los deberes hechos al inicio. Pero allí hay otro espacio y nuevamente STEM va a ser absolutamente clave para ello. Y finalmente, en algunas cadenas de valor internacional, Uruguay puede ofrecer espacios relevantes desde la logística o desde la producción. Pero de nuevo para ello, la capacidad de sus trabajadores de calificación media hasta sus trabajadores de calificación alta requiere incrementarse e incrementarse notoriamente. Por lo tanto, desde una perspectiva de desarrollo, está claro que STEM constituye para Uruguay una apuesta necesaria que, como bien señalaba Rafael, Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda en otros momentos hicieron mucho antes, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos jugando en un campo en donde ya avanzaron varios casilleros otros países y tenemos que plantearnos como una meta urgente y necesaria el desarrollo de estas capacidades en nuestro país. En lo que tiene que ver con la parte de desarrollo societal o en los vínculos con los aspectos de estratificación social, el tema de que STEM y la alfabetización STEM se registre como particularmente problemática en los sectores de menores recursos y en las mujeres, constituye un problema mayúsculo para un país que tiene que poder aprovechar la avenida STEM de movilidad social para generar una sociedad más integrada. De hecho, los estudios que se han producido en algunos países de Europa muestran que una de las diferencias que tiene STEM con respecto a las humanidades es que la herencia social y cultural de la familia es menos relevante en el camino STEM que en el camino de las humanidades, tanto por capital social como por la acumulación de conocimientos y cultura que requiere el modelo de las humanidades, mientras el otro requiere una comprensión cabal de algunos elementos lógicos y metodológicos, y eso nos permite caminar con menor herencia social. Es decir, deberíamos poder aprovecharlo para dar más pasos en materia de movilidad social y no estar castigando a los sectores en donde esa incorporación sería clave para la sociedad que se viene y para su movilidad social. Bien, esto es una reflexión del primer bloque. En lo que tiene que ver con lo segundo, Uruguay tiene camino andado, no es que no tenga nada, digamos, y pienso de nuevo en PDCIVA, pero pienso también en lo que Rafael mencionaba acerca de los avances en materia de institucionalidad, pienso en este edificio, en el LATU, digamos, pienso en lo que fue Ceibal, como incorporación de un componente STEM básico en la educación. Por lo tanto, un primer elemento, y que en el diagnóstico creo que está, pero se puede fortalecer, es entender el camino andado y los productos y servicios que están operando ya, no como ecosistema, pero sí como ejes, ¿sí?, de trabajo que se pueden articular mejor. Ahora bien, lo que creo efectivamente es que falta una mirada de ecosistema que integre en mayor medida los componentes de la academia, los componentes del mundo productivo y los componentes del mundo estatal. La revolución en data analytics que se está produciendo pone contra la pared al propio Estado en muchos aspectos y le da también oportunidades enormes a ese Estado en muchos otros. Deberíamos tener no uno, no dos, no tres, deberíamos tener 15, 20, 25 proyectos que articulen fuertemente el espacio público, el espacio privado, empresarial y el espacio académico en los ámbitos de STEM. ¿Por qué digo esto? Insisto, y lo planteé cuando fue la primera entrevista, es decir, los ecosistemas no se construyen en abstracto, se construyen con propósitos. Es decir, no es en abstracto tomando las estructuras que tenés y juntándolas. La institucionalidad ayuda, sin duda, pero son los propósitos concretos los que van construyendo, de alguna manera, las rutinas de intercambio, de cooperación, la fertilización cruzada, etcétera, en proyectos temporales, con productos esperados, con propósitos claros. Me parece que allí la ANI, el propio Estado, la mirada sobre una expansión del presupuesto en investigación científica y tecnológica debe orientarse a la generación de estos proyectos de utilidad, ¿sí?,
que no quita la ciencia básica, ese es otro tema, es otra discusión, pero yo creo que hay mucha fruta cercana, mucha fruta que se puede agarrar fácil en el Estado, en articulaciones empresariales, que están esperando soluciones tecnológicas y aplicación de ciencia para soluciones de problemas que son cuellos de botella en el desarrollo de estos ámbitos. El otro espacio en donde me parece clave y donde tenemos que avanzar es en el espacio educativo formal. Allí creo que tenemos un desafío y un desafío muy grande que se está abordando y que espero que se pueda abordar en forma adecuada, que es una redefinición muy radical de la estrategia curricular y de las estrategias pedagógicas en materia STEM. Se mencionaba que los talleres o los proyectos no son en sí mismos STEM, y no lo son. Uno puede tener un proyecto no STEM en materia educativa, pero los proyectos, los talleres como estrategias pedagógicas son una clave para la enseñanza STEM, ¿sí? Es decir, tanto lo curricular como lo pedagógico. Si uno mira el currículum que caracteriza hoy a la educación primaria, que ya en la administración anterior fue ajustado y fue orientado por competencias y ahora se está volviendo a hacer un intento sobre ello, pero si uno mira la mirada inicial de ello es que cualquier persona que pudiera absorber ese currículum es un Leonardo da Vinci del siglo XXI. Cuando uno mira la extensión de los tópicos, de los temas, es realmente muy impresionante. Lo que pasa es que ni nuestras y nuestros docentes tienen la capacidad de enseñar todo eso. Yo siempre hago un cuento que tiene que ver con ciencias sociales. Cuando Germán Rama armó el programa, el currículum de las ciencias sociales, del área de ciencias sociales, se lo dio a mi padre para leer. Y mi padre le respondió, es fantástico si vos podés dar todas las clases en todos los liceos. Pero claro, digo, porque no necesariamente había docentes con esa capacidad, ni con esa orientación, ni con eso. Entonces, y a los estudiantes lo que le estamos dando es un listado de muchísima información para memorización, pero de poca profundidad. Es decir, tendemos a generar tendemos a confundir exhaustividad y extensión con aprendizaje y alfabetización STEM. Y en los bachilleratos aumentamos la apuesta y agregamos el error. Queremos generar protocientíficos para que ingresen a la universidad ya manejando disciplinas específicas, ¿sí? Y el rol de la educación primaria, bueno, preescolar, primaria, media básica y media superior, es alfabetización STEM, no es la preparación de protoinvestigadores o de protocientíficos. Y ese propósito hay que entenderlo claramente. Le corresponde al nivel terciario luego para aquellos que tienen una inclinación natural hacia este ámbito STEM y que quieren profundizar en él y formarse en él, darle otro conjunto de herramientas que son indispensables y necesarias para otros niveles. Pero no debemos pedirle a estos niveles educativos que tengan un foco de contribuir a la formación de ese tipo de perfil de recurso humano. ¿Por qué? Por tres razones. En primer lugar, porque cuando lo hacemos, dejamos a muchos chiquilines atrás, ¿sí? Porque le estamos pidiendo una capacidad memorística y de incorporación que no es viable ni en los tiempos ni en las dinámicas didácticas que nosotros ejercemos. En segundo lugar, porque los encajonamos rápidamente en algunas disciplinas cuando en verdad lo que queremos es enseñar la transversalidad del método. Digamos, es decir, lo importante en la educación STEM en esta etapa no es tanto la especificidad del objeto, sino la transversalidad de una forma de abordar los problemas, ¿sí? Y en tercer lugar, porque yo creo que nos obliga a pensar modelos de formación docente que también serían erróneos, ¿sí? Esto no quiere decir que en formación docente no pueda haber una formación específica en disciplinas y que esa formación específica en disciplinas luego se vuelque en modelos curriculares y pedagógicos adecuados para la educación media. Hay otros elementos que creo que no hemos aprovechado plenamente. Los clubes de ciencia. Los clubes de ciencia creo que han sido una experiencia muy interesante, que llega a nivel comunitario, que creo que debemos apoyar y extender. Miguel en su momento impulsó una transformación clave desde Ceibal de lo que era, por ejemplo, en educación, una materia que le llamábamos, ¿cómo le llamábamos, Miguel? Informática.
Le llamaba, no, pero se llamaba antes informática. Pues, claro, se llamaba informática y básicamente se le enseñaba al alumno a aprender la computadora, a ver cómo se manejaba el Excel, Word, etcétera, etcétera. Claro, Miguel y el equipo de Ceibal lo dijeron, bueno, esto es primero que los chiquilines ya lo saben hacer, digamos, y a veces lo saben hacer mejor que nosotros. Entonces lo que creó fue una estructura en donde participaban docentes de química, de física, de biología y algunos docentes de idioma español y de matemática, y hacían ejercicios de robótica, hacían ejercicios de medición de presión, de no sé qué, y a veces tenían que representar en una forma también de diseño gráfico complejo, un cuento, una historia, etcétera. Esa experiencia, cuando uno veía lo que los chiquilines sacaban de ella, uno decía, esto es alfabetización STEM, esto es alfabetización STEM, y este es trabajo colectivo entre docentes. Eh, por lo tanto, hay experiencias en nuestro sistema educativo, hay fortalezas y hay debilidades, debemos enfrentar y modificar las debilidades y apoyarnos en aquellas fortalezas e innovaciones que generamos. Y hay espacios comunitarios de trabajo en donde también lo podemos hacer. Bien, último punto. Desde la Academia de Ciencias y de algunos otros actores claves, ¿qué podemos hacer? Bueno, las academias de ciencias deberían tener un diálogo y una interacción que no sé si están teniendo hoy con el proceso de reforma educativa. Es decir, cómo estamos pensando en las competencias STEM y cómo están las academias de ciencias trabajando con los equipos que están desarrollando la materia curricular. Y acá el problema es cuán rápido hacemos las cosas o cuánto tiempo nos damos para hacerlas, tal vez un poco más despacio, pero bien. Es decir, no sé si lo estamos haciendo o no. Si lo estamos haciendo, bienvenido. Si no lo estamos haciendo, me parece importante. No porque la Academia de Ciencias y este equipo que empezó a trabajar el tema STEM pueda explicarles la estrategia pedagógica a quienes hacen desarrollo curricular, pero sí porque por su propia historia, biografía y conocimiento tiene muchos elementos para aportar para cómo pensar la estrategia curricular y las estrategias pedagógicas y didácticas a desarrollar. En segundo lugar, las academias de ciencias pueden aportar en la creación de una suerte de campus virtual STEM, que creo que Ceibal tendría un rol también allí clave, es decir, un espacio donde los chiquilines ingresan, juegan, etcétera. Hay cosas que se hicieron con los ejercicios de matemática en Ceibal, etcétera, pero la idea de un campus virtual de acceso desde tempranas edades, ¿sí?, es otro elemento que me parece de interés. Desde lo que tiene que ver con disciplinas como la psicopedagogía, en articulación con la Academia de Ciencias y todo, esto Finlandia ha sido líder en eso, es la incorporación de la dimensión lúdica y del juego en las etapas tempranas de la formación infantil, con una carga que ayuda a la alfabetización futura STEM muy importante, pero que no se dedica a enseñarle al niño, se dedica a desarrollar un conjunto de espacios lúdicos que luego ayudan a formar en ese sentido. Y un último espacio más masivo, si creemos en él, es alfabetizar a quienes nos alfabetizan, es decir, alfabetizar al periodista, alfabetizar a los medios de comunicación. Hubo un proyecto que se desarrolló, lo desarrolló de hecho el equipo de Fernando Lorenzo en su momento, con otros en el CIMBE, hace mucho tiempo, que fue, dijeron, vamos a alfabetizar al periodismo en materia de política económica y de economía. Y lo lograron. Si uno se fija en lo que la prensa informaba, los datos que había y el nivel de reflexión e investigación periodística que había respecto a la política monetaria, respecto a la política fiscal, hace 25 años cuando ellos empezaron con este proyecto, y ahora hay un abismo, ¿sí? Y eso fue un trabajo lento, ¿sí?, de apuesta a un proceso de alfabetización de los alfabetizadores. No me voy a detener acá en los grandes desafíos que tenemos en materia de desarrollo científico-tecnológico de punta, en lo que tiene que ver con nuestros niveles de investigación, de publicación, de integración en las redes mundiales y eso, porque allí creo que hay otros actores, y Rafael, por ejemplo, sin duda, es uno de los que nos puede seguir aportando en ese sentido junto con la Academia de Ciencias. Estos son más o menos los elementos que quería plantear. Felicitarlos nuevamente, creo que es una iniciativa absolutamente clave para el país. Bueno, muchas gracias
Muchas gracias, doctor Filgueira. Continúa ahora Miguel Brechner, ingeniero electrónico, máster en telecomunicaciones y miembro de la Academia de Ingeniería. El ingeniero Brechner ha desarrollado una vasta carrera siempre muy cerca de las TICs, tanto en el ámbito empresarial privado como luego en posiciones destacadas del ámbito público. En el año 2005 asumió la presidencia del LATU y a partir de allí su liderazgo fue clave en la concepción y la implementación del Plan Ceibal, un proyecto pionero internacionalmente y de enorme impacto para nuestro país, como se evidenció para todos durante la pandemia. Miguel. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este panel con tan distinguidos académicos. Yo vengo mucho del mundo pragmático y práctico y la verdad los que me conocen saben lo difícil que a veces para mí es estar en estos ambientes de alto nivel y realmente agradezco profundamente. El tema STEM siempre me interesó mucho desde mis ópticas de ingeniero. Probablemente a los 11 años cuando hice mi primer radio a Galena era una elaboración STEM que ni sabía lo que era ni STEM ni nada de ese estilo. También les quiero aclarar que a mí me gusta incluir la palabra A, cada vez que me mandaban algún documento yo se lo devolvía, porque no en tanto al arte, sino en tanto a cómo se enseña el arte, que debiéramos desde las ciencias tratar de usar la metodología de enseñar, aprender, trabajar en arte para las matemáticas, para las ciencias, para las ingenierías. Desde ese lado me gusta la palabra A, no solo porque sea políticamente correcta, sino porque hay mucho para aprender desde la óptica de cómo se enseña y cómo se trabaja las artes en el mundo. Pero no vale la pena esa discusión ahora, así que mi planteo son casi todos más pragmáticos, algunos pocos simpáticos, pero medios directos. El primero es que al Uruguay no le interesa, ni a la sociedad, ni a los sistemas políticos, el tema de la ciencia. Porque gastamos o invertimos el 0.4% del producto, y pasó en los gobiernos del Frente Amplio y está pasando en este gobierno. Aún después del día que terminó la pandemia, no multiplicamos por 5 la inversión en ciencia. Entonces, hacemos un discurso, ¿tá? Y hay que tratar de alfabetizar al sistema político para que entienda la importancia de la ciencia y que se vea manifestado no en discursos, sino en presupuesto. Para lo básico, para lo aplicado, para todo lo que Rafael, el Fefi y todo el resto de los que están saben de qué estamos hablando. Creo que es importante partir de esa base porque parte de nuestro problema es ese. Me pareció muy bueno el documento, los leí los dos, para los que me conocen, los leí los dos. Y enteros, y no cruzados así. Me pareció sumamente valioso el inventario de las buenas experiencias del mundo. Me pareció que vale la pena tener claro. También muestra nuestra debilidad, ya lo hablaron antes, de que hay mucha cosa que hacemos que es de poca escala y hay 2 o 3 cosas pesadas, como básicamente el Plan Ceibal y los clubes de ciencia, donde realmente tienen masa crítica. Todo lo demás es muy bueno, pero es, digamos, para decir que estamos, y felicito a los que lo hacen. También, digamos, los números son acalambrantes. En la facultad en la Universidad de la República el 16% de los que ingresan son del mundo STEM, en Israel es el 50%. Y bueno, ahí empieza la gran brecha, digamos, o sea que o cambiamos o vamos a seguir corriendo de atrás una cantidad de cosas. Fernando justo hacía unos comentarios sobre la movilidad social. No es el tema, pero creo que hay que hacer hincapié. Yo personalmente creo que la educación normal, común, no ayuda a la movilidad social hoy. Es parte de la crisis que tenemos del siglo XXI. No ayuda, no mueve. Pero la tecnología es la única herramienta de movilidad social. Y en el Uruguay ni que hablar.
O sea, conozco mucho ese ambiente, conozco mucho gente de Casaballe, del Borro, de que está trabajando en empresas de tecnología porque tuvieron padrinos que los ayudaron a terminar, a hacer, y han despegado. O sea, puedo contar anécdotas de todos los colores. Cuando estábamos en Ceibal, los que ganaban la competencia de Google de mejores programadores menores de 18 años, muchos de ellos venían de ambientes que uno no podía creer que existieran. No sé cuántos de ustedes vieron la película Soñar Robots. Es interesante estudiar de dónde vienen esos niños. No son hijos ABC 1 ni clase media, son niños que vienen de los lugares más increíbles y varios de ellos habían abandonado el estudio. Entonces, creo que es importante entender no solo la importancia de STEM, sino es la única apuesta a la movilidad social. Hay un drama en la sociedad moderna hoy de que no hay movilidad social en todos los países, no estoy hablando solo en Uruguay. Ahora empieza el lío. Uno pregunta, porque a eso es lo que a mí me importa discutir, ¿quién debería encargarse del tema STEM en Uruguay? Si uno hace esa pregunta, la respuesta tradicional va a ser la ANEP. ¿Por qué? Porque es la rectora de la educación. Yo pienso que no debiera ser la ANEP. ¿No? La ANEP tiene suficientes dolores de cabeza como para responsabilizarse, además, porque además yo quiero que lo que vayamos a hacer en STEM lo hagamos mañana, no que esperemos 3 años más para después esperar otros 3 años más. Hagámoslo mañana. Los que me conocen saben que soy un poco denso, intenso, pero creo que es un error. Déjenme contar una anécdota. Cuando en el año 2007 yo estaba en el LATU y ya habíamos arrancado Ceibal, 2006, perdón, el Poder Ejecutivo nombra una comisión, se le llama el Equipo Operativo de Ciencia de Innovación e Investigación, ¿se acuerdan? Estaba Pablo Chiligrotti, estaba yo, estaba Fernando Lorenzo, éramos varios. Y había dos corrientes de cómo encarar el tema innovación y investigación en Uruguay. Unos que creíamos que había que hacer la ANI y otros que creían que tenía que hacerse a través de la Universidad de la República. Fueron momentos de mucha tensión, de mucha discusión. Por suerte se hizo la ANI y hoy, 15 años después, hay un ecosistema emprendedor, hay un ecosistema de innovación, hay plata para una cantidad de actividades insuficiente en el área ciencias, pero por lo menos hay una cantidad de fondos que antes no existían. Hay por suerte más proyectos que la plata puede dar, muestra de la falta de dinero, pero se creó una institucionalidad especializada en esto. Entonces, yo creo personalmente que el responsable de STEM en el Uruguay, dado que existe Ceibal y funciona bien, debería ser Ceibal. Déjeme, esto lo voy a leer porque después se los cuento por qué. Dado este contexto, hay varias razones por las cuales Ceibal debería ser responsable de la educación STEM en Uruguay. Experiencia y trayectoria. Ceibal tiene 15 años de experiencia en la implementación y administración de proyectos educativos a gran escala. Acceso a recursos. Ceibal ha demostrado la capacidad de gestionar recursos significativos, tanto financieros como humanos, para llevar a cabo esos proyectos. Infraestructura tecnológica. Ceibal ha establecido una sólida infraestructura tecnológica en las escuelas uruguayas, proporcionando acceso a dispositivos como laptops y tablets, así como conectividad a Internet. Red de colaboración. Ha construido una amplia red de colaboración con diversos actores, incluidos educadores, expertos en tecnología, organizaciones internacionales y sector privado. Capacitación docente. Ceibal ha desarrollado programas de capacitación y apoyo para docentes en el uso de la tecnología en el aula. Evaluación y monitoreo. Ceibal ha demostrado la capacidad de evaluar y monitorear sus programas para asegurar que... O sea, le pregunté, pero es más, invito a que alguien me rebata alguno de los 7 puntos de la fortaleza de Ceibal. De todas maneras, creo que hay que agregar unas cosas adicionales. Ceibal hace años que está haciendo STEM en Uruguay y ha sido de lo más innovador. No solo kit de robótica, la robótica que ya hablamos, la metodología de trabajar sobre proyectos, las asociaciones de rúbricas y el trabajo en competencias, el aprendizaje mediante resolución de problemas.
Hay una cantidad de actividades que Ceibal les dio metodología de trabajo. Siempre existieron, no es que se inventaron ahora, existen hace muchos años. Pero hay que dar una metodología de trabajo y Ceibal se las dio y en un marco de saber implementar. En el año 2007 se empezó pensamiento computacional con 50 grupos. Hoy hay 3.200 grupos de pensamiento computacional en primaria, que cubre cuarto, quinto y sexto, alrededor de 65.000 niños, casi o más del 50%. Eso es brutal, eso hay que, de una vez por todas, universalizarlo, sin discusión. Entiendo que hay dificultades, pero hay que tomar decisiones. Sé que también se está trabajando en enseñanza media, en la parte de pensamiento computacional. Pensamiento computacional es clave, es cómo se resuelven problemas, cómo se separa un problema en muchos problemas, que ya lo tuvimos en la cabeza y lo supimos resolver, etc. En tono más jocoso yo siempre decía que cocinar es pensamiento computacional. Porque uno piensa pensamiento computacional, es una cosa sofisticada. No, cocinar es pensamiento computacional. Y ojo, no todo esto es sencillo. Me consta que en el pasado autoridades y gente experta en la educación de este gobierno y de los gobiernos anteriores decían, ¿para qué vamos a hacer pensamiento computacional si los niños no saben comprender lo que leen? Y señores, hay que hacer pensamiento computacional y hay que hacer que comprendan lo que leen. Por suerte eso ya no es más una discusión, está todo el mundo alineado, pero es parte de la idiosincrasia nuestra, no es que eran externos, era gente del sistema educativo. Pero si queremos que un niño entienda lectura, lectocomprensión, también va a tener que entender qué hace ChatGPT o Bard, la nueva herramienta de Google, porque necesitamos gente que sepa resolver problemas. Yo creo que en este momento tenemos una organización que tiene liderazgo tecnológico, liderazgo de capacitación, liderazgo de metodología e implementación, liderazgo en capital humano. Podría traer las cosas que fueron escritas sobre el capital humano y sobre todo esto en el boletín del 15 aniversario del Plan Ceibal, pero no viene al caso. Entonces, adjudiquemos a las organizaciones que están funcionando más roles y más responsabilidad, que se siga avanzando. Hay una cosa que es clara, hacer liderazgo lleva mucho tiempo construirlos. No es una cosa que se hace en 2 años. El capital humano que hay hoy es producto de 15 años de trabajo con gente que entró, salió, nuevos directores, pero tienen enfoque, entonces hay que aprovecharlo. A veces en Uruguay pecamos de creer que definimos en la mesa y en el escritorio algo y por ósmosis eso se implementa. Puedo hacer una lista, en mis 15 años en el gobierno les puedo hacer una lista de leyes increíbles que no tienen ningún sentido. La máxima es que las bicicletas tengan espejo retrovisor. Hay una ley, ¿eh? Cuando pregunté a los legisladores de dónde surgió, nadie me supo decir. Pero hay una ley que dice eso y se votó en las 2 cámaras. Entonces, aprovechemos lo que funciona y hagámoslo funcionar mejor. Además, digamos una cosa muy sencilla. El directorio de Ceibal está integrado por el presidente de la ANEP, el presidente del CODICEN, y alguien del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas. ¿Qué más se necesita? Además del presidente el ministro. No, está el presidente de la ANEP, el ministro de Educación y Cultura, alguien del Ministerio de Economía y Finanzas, y el presidente Ceibal. Entonces, ahí se fija la política, no se fija a las espaldas de uno o del otro, que fue una discusión, a veces que es una discusión innecesaria. O sea, hay que tener agencias especializadas que sepan ejecutar lo que hay que hacer. En este momento hay 100 Ceilabs. El Ceilab es un espacio del hacer, en inglés se llama Makerspace, lo que hablaba Filgueiras, de que los chiquilines pueden trabajar en tecnología, en informática, con robots, con drones, con taladros, de todo. Hay 100. Mi sugerencia es que se llamen STEM Labs o STEAM Labs. ¿Va? Y que de 100 vayamos a 300, 500. Hay varios proyectos que están dando vuelta de cómo aumentar con el mundo privado, pero eso es esencial. Ahora, la lógica es que se siga haciendo desde donde se está haciendo bien. Los clubes de ciencia funcionan bárbaro. Deberían estar bajo el paraguas de Ceibal. Yo no quiero discutir acá la de qué pasa con los funcionarios y todas esas otras discusiones, pero debería haber
tanto los clubes de ciencia como el espacio de ciencia que construimos ahí atrás, debería ser parte de ese ecosistema, pero el que lo debería liderar es Ceibal. Y hay un actor fundamental que hay que incorporar a esto, es al PDCIVA. O sea, así como el British Council se ocupa de la enseñanza de inglés y la Fundación Sadowski se ocupa del pensamiento computacional, el PDCIVA tiene que estar en coordinación con Ceibal para la formación, para trabajar en aulas remotas, para hacer talleres. Debería ser esencial. Y con todo el respeto a las autoridades de ANEP, es mucho más fácil que eso lo coordine y lo eche a andar el Ceibal, porque si uno dice no y va a haber lío con CFE, no, que los docentes, que la gente de PDCIVA pueda trabajar con los docentes de STEM, que pueda trabajar en el aula, que pueda preparar proyectos que pueden incentivar. Hay un capital humano en el PDCIVA brutal que está sobre la mesa y no lo usamos. Obviamente para todo esto hay que hacer presupuesto. En síntesis, acá hay legisladores, hay autoridades, que en la rendición de cuentas de este año haya un artículo que diga encomiéndase al plan Ceibal a desarrollar las actividades, Fiorella, a desarrollar las actividades de STEM en el Uruguay, se asigne un presupuesto para el primer año de tanto para tal y cual cosa, y que se haga. Es mucho mejor avanzar y no perder tiempo, y en 2 años o en 3 años va a haber cambios. De todo esto va a haber sistemáticamente cambios. Entonces, hay que echarlo a andar. Que se haga una rendición de cuentas, como se hizo este año la rendición de cuentas, me parece, el año pasado, una cosa formidable. Es decir, el Ceibal, perdón, por los que no sabían, el Ceibal es el responsable de la innovación tecnológica en la educación de acuerdo a la ley de presupuesto. Eso ya de por sí admite que haya un artículo que diga el Ceibal es el responsable de la promoción de STEM en el Uruguay en coordinación con las autoridades del Ministerio de la ANEP y todas esas frases que saben escribir. Así que no perdamos tiempo, acá los legisladores y las autoridades induzcan a que alguien las ponga y va a tener el apoyo de, por lo menos me parece a mí, la gran mayoría de la comunidad científica. Muchas gracias. Cumplió, Miguel me mostró el reloj y claramente está dentro del pacto. Y también cumplió con generar propuestas innovadoras, removedoras. Así que cumpliste con las expectativas a plenitud. Muchas gracias. Bueno, la última exposición será de la doctora Adriana Aristimuño, doctorada en Ciencia de la Educación, con más de 30 años de docencia, investigación y gestión en la educación superior. Su trayectoria incluye roles como docente y también de dirección en instituciones universitarias nacionales, como consultora de organismos internacionales, y actualmente se desempeña como directora sectorial de planificación educativa del CODICEN en la ANEP, de donde ha tenido un rol fundamental en la planificación de la transformación educativa que en este mismo momento se está implementando. Así que le invitamos a que nos ilustren estos temas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Estoy muy honrada de estar en este panel. Como decía al comienzo el doctor Radi, es de celebrar la diversidad de trayectorias, posiciones y riqueza que tiene este encuentro, también del otro lado del panel. Así que un placer compartir este panel con estos contertulios, a quienes conozco de muchísimo tiempo. Mi rol va a ser, tomar la posta, tomar el tema desde el sistema educativo, desde el lugar donde estoy, pero sobre todo tratar de colocar algunas banderillas de que lo que creo que está muy bien, que muchas de las cosas ya han sido referidas, pero también ponerme en el lugar de admitir que estamos en muy serios problemas en este tema. Que estamos en problemas en la educación científica en el Uruguay y que el sistema educativo tiene un rol fundamental en enfrentar ese problema. Y que el proceso de transformación educativa en general y curricular en particular que estamos transitando es una oportunidad muy buena para aportar parte de las soluciones a ese problema. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido, básicamente en cuatro estaciones. Las primeras 2 estaciones muy breves, porque además han sido referidas antes.
La tercera me voy a tener un poquito más, porque es la que tiene que ver con la transformación educativa que lleva adelante la ANEP. Y en la cuarta me voy a referir sobre todo a lo que pienso que tienen que ser propuestas, un poco el estilo de lo que hizo recién el ingeniero Brechner, pero me anticipo a decir que contradiciéndolo bastante. Sí, que creo que es parte de la idea del panel. Las primeras dos estaciones son muy sencillas, es reconocer la enorme riqueza que tiene el país con todo el trabajo de los clubes de ciencia, las olimpiadas, los campamentos científicos que ha liderado el MEC a lo largo de los años y que ahora se trabaja en conjunto con la ANEP. Eso es 3 o 4 números que ilustran el enorme trabajo silencioso, muchas veces desconocido para la sociedad. El año pasado, por ejemplo, 100.000 personas estuvieron involucradas en estas actividades entre estudiantes y docentes. Perdón. Y desde el retorno a la democracia, cerca de 600 clubes de ciencia han sido organizados en el país. Es decir, que acá hay un acumulado muy importante. El informe, que también me sumo a decir que es un muy buen informe, el de las academias, pone en relevancia esta fortaleza, este activo sobre el cual se pueden construir muchas cosas. Eso lo dejo colocado ahí, lo quiero reconocer y quiero que quede constancia, que es algo que está impactando muy fuertemente en el sistema educativo, aunque no se origina en la ANEP, sino en el ministerio, pero se trabaja en conjunto con la ANEP. Una segunda estación tiene que ver con todo el trabajo que se ha hecho en el país desde el CEIBAL. ¿Quién va ahora, después de escuchar a Miguel Brechner decir que el CEIBAL no ha sido una tarea gigantesca y que ha hecho un aporte enorme y que marca un antes y un después? Está clavado, estamos todos de acuerdo, es una gran riqueza. Quiero matizar algunas de las cosas que decía Miguel, no en este punto contradiciéndolo, sino diciendo que se está trabajando mucho mejor ahora entre CEIBAL y ANEP. Gracias, porque eso creo que es importante marcarlo, porque también forma parte de lo que viene para adelante, con CEIBAL y ANEP. Y si tuviera que destacar algunas cuestiones muy concretas que tienen que ver con STEM, quisiera hacer referencia especialmente a todo el tema de pensamiento computacional. Él lo decía, y me sumo a lo que él decía, que en este momento tenemos una oferta en el país de algo riquísimo, súper estratégico, valiosísimo, como es la iniciativa de pensamiento computacional de CEIBAL, y la ANEP lo está subutilizando. Tenemos un 40% más o menos de la matrícula de cuarto, quinto y sexto involucrado en pensamiento computacional, y con él yo me sumo a decir que debería ser algo obligatorio. Es algo que la ANEP tiene que reflexionar, tiene que decidir, y posiblemente sea el momento de tomar decisiones. Así que ahí CEIBAL, pensamiento computacional, todo lo que ha hecho y está haciendo CEIBAL en STEM, está empezando ferias STEM en el país de manera descentralizada, etcétera, etcétera, etcétera. No los aburro porque ya soy la última en hacer uso de la palabra y ya ha sido dicho y muy bien dicho. La tercera estación es un poquito más, si se quiere, específica, tiene que ver con lo que nosotros llamamos transformación educativa, y lo voy a hacer refiriéndome como a 3 niveles en 3 círculos concéntricos, de lo más particular a lo más general. El círculo más pequeño sería el que tiene que ver con los centros Spínola, pequeño por la cantidad de gente involucrada, no por su importancia. Ustedes saben que para esta administración los centros Spínola son una iniciativa muy importante referida a la adolescencia más pobre del país, en lo que antes era el ciclo básico, ahora es el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, una propuesta de tiempo ampliado, que tiene una propuesta muy integral desde lo curricular, con talleres, con trabajo con la comunidad, con formación de sus docentes todos los años, todo el cuerpo docente que integra los centros Spínola es formado. Este año tenemos 43 centros Spínola funcionando, 1.700 docentes. Y en ese marco de los centros Spínola, que tiene una labor educativa y social estratégica en el país, se forma a todos los docentes con un módulo de 30 horas justamente en lo que se llama STEM y metodologías de interdisciplina. Quiere decir que hay ahí un enclave bien importante de formación en STEM en estudiantes muy importantes para el sistema educativo. Todos los docentes, los 1.700 docentes de los centros Spínola, están recibiendo una formación sistemática en este tema. Abriendo un poquito el círculo, a partir de los Spínola tenemos lo que es la formación de los directores. A lo largo de estos 5 años se está formando a todos los directores y subdirectores de primaria, secundaria y UTU en habilidades de gestión. Dentro de todo lo que se le da como formación en gestión a todos los directores de centros educativos del país está el tema de la importancia de los aprendizajes en el marco de la gestión.
Y ahí también hay un componente fuerte de STEM, interdisciplina y trabajo en proyectos. Y acá quiero hacer una relación con lo que decía primero el ingeniero Rodríguez y luego también Rafael y Fernando. Hay un tema de metodología, no solamente el STEM es un ámbito, que es el ámbito de las ciencias, sino que también la metodología que se propone en la transformación, en estos temas, tiene que ver con el trabajo en proyectos, el trabajo interdisciplinario, el ABP y el enfocar un producto final. Muy bien lo decía al comienzo el ingeniero Rodríguez. Esto de STEM implica empezar en la primera infancia, un trabajo sistemático, ofrecer oportunidades sistemáticas de formación, un trabajo mancomunado y colaborativo de los docentes y de los estudiantes, y trabajar sobre un producto concreto, solucionando problemas concretos de la realidad de los estudiantes y muchas veces de las comunidades en las que están insertos los estudiantes. Esto se está haciendo en los Spínola, se está formando todos los directores de todos los centros del país en esto, y acá llego al círculo concéntrico más amplio, que es la transformación educativa. Y acá, como bien refería al principio Fernando, la propuesta es bastante radical, la propuesta se coloca desde la enseñanza de las competencias, donde los contenidos, como ya varios han dicho, están al servicio de las competencias, pero la idea no es ser exhaustivos en la cantidad de contenidos que se pretende abarcar, sino que justamente se hace un énfasis en lo que los estudiantes van a poder saber hacer con esos contenidos, y los contenidos están al servicio de esas competencias. Ustedes saben que se han definido 10 competencias transversales. Esas 10 competencias están presentes desde que el niñito entra al sistema educativo hasta que egresa, y por lo cual en los documentos curriculares que ya están aprobados, y acá tengo el perfil de egreso, que los invito a leerlo, están colgados en la página de la ANEP, ya sabemos cómo va a ser ese estudiante que terminó la educación obligatoria cuando egresa en las 10 competencias. Sabemos cómo va a ser cuando egresa, pero también tenemos todo un trabajo de progresiones que implica que nosotros pensamos, por ejemplo, vamos a alfabetizar en la competencia científica, pero desde que el niño tiene 3, 4, 5 años, ya estamos desarrollando esa competencia científica hasta que sale del sistema educativo. Y esa competencia científica, y muy rápidamente les leo algunas de los trazos de esa competencia en pensamiento científico, por ejemplo, implica que va a ser capaz de identificar situaciones complejas y fenómenos que se pueden formular como problemas científicos y o técnicos, identificar modelos en la producción matemática, científica y tecnológica para aplicar en la resolución de problemas que redunden en la mejora sostenible de la vida y del ambiente, que investiga metódicamente a partir de hipótesis, diseñando, siguiendo procedimientos de investigación, contrastación e interpretación de resultados, que incorpora metodologías específicas de investigación, análisis, interpretación de resultados y comunicación de datos cuantitativos y cualitativos, que valora el conocimiento científico y matemático, que cuestiona y analiza críticamente soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y así también con la capacidad de pensamiento computacional. No quiero cansarlos, pero los invito a leer, porque realmente ahí tiene como una idea integral de lo que se pretende con esta formación en competencias. ¿Es una transformación importante para nuestro cuerpo docente? Es enorme, porque obliga a colocar lo que el estudiante tiene que saber hacer, definir criterios de evaluación y a partir de eso, qué metodología y qué contenidos voy a desarrollar. Entonces, realmente es poner las cosas como patas para arriba en términos de la educación, desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Esto tiene mucha importancia para nosotros porque le da un lugar bastante relevante al tema de STEM en el plan de estudios de la educación básica integral. Hay un espacio que nosotros llamamos pensamiento de capacidad científico-matemática y otro espacio técnico-tecnológico. Esos dos espacios son fundamentales en la presentación del plan y tenemos la capacidad, la posibilidad de ofrecer talleres opcionales a estudiantes, dentro de los cuales hay talleres STEM, por ejemplo, en la UTU, en la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Por supuesto que se puede hacer mucho más y lo que ahora está comprometido o lo que ahora está aprobado como programa son nada más que los del primer ciclo, es decir, inicial, primero y segundo de escuela y séptimo, octavo y noveno. Todos los programas de tercero a sexto de primaria y todos los programas de lo que hasta ahora llamamos bachillerato están para hacerse. O sea que la discusión está abierta. Creo que es el momento de seguir planteándonos estas cosas. Por ejemplo, tenemos un planteo
y una discusión, un diálogo con primaria para que de tercero a sexto los talleres, que son espacios curriculares que ya fueron definidos, sean talleres orientados básicamente a STEM. O sea que ahí hay una oportunidad enorme para priorizar con decisiones estratégicas que estamos a punto de tomar esto en el currículo obligatorio de la educación del país. Bueno, esa sería como la tercera estación. El tema curricular sería para hablar muchísimo más. Yo dejo 3 ejemplares del marco y 3 ejemplares de las progresiones para que las academias tengan esto. Obviamente que está digital, pero también es muy amigable poderlo leer en papel y está muy, muy accesible toda su exposición. Pero quería llegar a la cuarta estación, porque la cuarta estación o el cuarto punto es donde yo creo que ahí nos tenemos que llamar a reconocer que esto es un problema, y aunque se dijo antes, esto es un problema que no es relevante para tomadores de decisiones importantes en el país, es un problema importante para los que tenemos algunos roles y que queremos aprovechar para ejercerlos en bien de este tema. Yo creo que llega el momento de tomar decisiones. Tenemos muy buenos diagnósticos, tenemos académicos muy potentes en el país en diferentes áreas, pero hay que tomar decisiones estratégicas para encaminar el tema de una manera inteligente, como se hizo con el PDCIVA en un momento, como se ha hecho con otros desarrollos como el software en el país, como se están tomando otras decisiones estratégicas para el país. Entonces, así como hay espacios, digamos, en la segunda oleada de la transformación curricular, decisiones que se van a tomar este año y en las que estamos invitando a mesas redondas, a las academias y a otras figuras de la vida del país, creo que también puede ser el espacio para plantear un ecosistema STEM, algo así como podría ser un compromiso por la educación de las ciencias en el país, conformado por diferentes vértices, que yo lo pienso un poco más amplio que Miguel. Creo que podría estar integrado por ANEP y Ceibal en conjunto, que ya estamos trabajando y estamos trabajando muy bien, con la agilidad que ya dejó entrever Miguel que tiene Ceibal y no tiene la ANEP, pero lo reconocemos, pero la ANEP tiene que estar en esa iniciativa, sin ningún lugar a dudas. Otro vértice del triángulo podría ser todo lo que es la academia, las academias y la academia en general, pero donde también sumo ahí la ANI, el INIA, y acá abro un paréntesis, hablando con el ingeniero Rodríguez cuando me invitó a esta participación en la mesa, yo le decía que perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores he tenido la oportunidad de estar en muchos tribunales, en la ANI, tribunales de Fondos Clemente Estable, de María Viñas, sectoriales y demás. Y eso a mí me abrió un mundo que sinceramente reconozco que no conocía, que es todo lo que el país hace en ciencias puras, en ciencias aplicadas, que tiene que ver con el desarrollo del país, por ejemplo, en todo lo que es la agronomía, la veterinaria, la agroindustria, etcétera, etcétera. Y ahí hay un potencial enorme para el país que el sistema educativo no está aprovechando. Podríamos hacer, y ahora voy a los puntos concretos de cómo dinamizar este triángulo, una cantidad de dinámicas vinculando instituciones donde el sistema educativo se beneficiaría de todo esto que ya está instalado y está circulando. Bien, y la tercera pata del triángulo tendrían que ser los clubes de ciencias, las olimpiadas, los campamentos científicos, que es una movida que ha generado mucha riqueza en el país, y quiero aprovechar la oportunidad para decir que las pruebas PISA, los centros educativos cuyos alumnos asistían a clubes de ciencia, son los centros educativos que rankeaban los mejores resultados en ciencias en nuestro país. O sea que ahí hay una evidencia fuerte de que los clubes de ciencia tienen un rol fundamental, además de todos los que le podamos reconocer, las pruebas PISA lo muestran en los resultados de aprendizaje. O sea que es algo que hay que sostener y mantener. ¿Será un triángulo? Bueno, ¿será un cuadrado? No sé, no importa. Yo propongo este triángulo, creo que debería haber ahí un círculo virtuoso o un ecosistema que hay que construir. Esto no es, como decía Miguel muy bien, ponerlo en papel y decir qué bonito, hay que trabajar mucho, hay que armar planes estratégicos, hay que dialogar y hay que acordar. Pero yo apuntaría por lo menos a 4 lugares o a 4 áreas donde creo que estas instituciones trabajando en conjunto podrían avanzar, que sería incidir fuertemente en la formación docente, es decir, que los docentes, los futuros docentes tengan acceso a prácticas, eventos científicos, asistencia a laboratorios, es decir, todo eso está, esa fruta que está para alcanzar, creo que está, y simplemente por un tema de aislamiento institucional no lo estamos aprovechando, y apuntaría estratégicamente sobre todo a la formación de los maestros,
En segundo lugar, creo que también hay una oportunidad en la reforma curricular, como decía, es decir, en esta segunda oleada que tiene que ver con de tercero a sexto de primaria y bachillerato. Ahí hay un lugar para incidir. En tercer lugar, generar algunas prácticas y alguna presencia de estudiantes de la escuela y de los primeros años de media, quizás en bachillerato es más común, pero presencia de los estudiantes en ámbitos científicos, donde se produce la ciencia. Creo que nosotros tenemos maravillas, como el Pasteur, como el Clemente Estable, como la Facultad de Ciencias, es decir, existe poca costumbre, el Ceibal, el Lato, poca costumbre de interactuar, de sacar a los estudiantes de las aulas y llevarlos o traer a los científicos a las aulas. Son eventos puntuales. Si logramos hacer algo institucionalizado, como parte de un ecosistema regulado, acordado y aprobado por todos, eso puede tener una potencia mucho mayor. Y también creo que podríamos, en un cuarto lugar, poner obligatorio pensamiento computacional en primaria. Creo que es algo que Uruguay tiene como una riqueza. Tenemos ahora en el nuevo EBI, en el Plan de Educación Básica Integrada, robótica y computación, robótica y programación, perdón, obligatorio, que antes era simplemente los centros que lo querían o que tenían mayor acceso a Ceibal. Ahí tenemos una oportunidad de oro para dar otro salto grande y tener a todos nuestros niños alfabetizados en computación de manera rápida, si lo concretamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Pidió disculpas Fernando, que tenía que retirarse, ya estaba comprometido, y entonces las preguntas para Fernando se las vamos a tener que juntar y hacérselas llegar. Pero sí queremos invitarlos a que hagan uso de la oportunidad de hacer consultas, clarificación de ideas o diferentes cuestiones que quieran plantear a los expositores. ¿Tenían algunos papeles que me pueden hacer llegar? O si prefieren, pueden pedir un micrófono y arrimar para que la formulen directamente. Allá, ¿había una pregunta allá? No es una pregunta, es un comentario. Sí. Disculpen, buenas tardes. No es una pregunta, es un comentario o clarificación de ideas. Soy integrante del equipo de clubes de ciencias por ANEP. Vengo en representación de otra organización, Flaxo. Solo aclarar, capaz que por las cifras, sé, porque soy parte, que del 2007, por ejemplo, a nivel nacional habían 423 clubes de ciencias, fueron creciendo, en el 2017 eran casi 900 y estamos en cerca de 1000 clubes de ciencias con un equipo que es muy pequeño y coincido contigo, Aristimuño, que muchas veces no se ve lo que hacemos a nivel de campo, a nivel de todo el país. Un equipo muy pequeño, pero creo que ha tenido sus impactos y valoro mucho todo lo que han compartido los expositores en relación al proyecto. Gracias. Previendo de que podía haber muchas preguntas referidas a un tema. ¿Ayer? Ah, ya. Sí. Hola, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es David González, yo soy el director de PEDECIVA. Quería agradecer que fue PEDECIVA nombrado elogiosamente varias veces, casi tantas veces como los clubes de ciencia, así que al felicito. Quería decir que me alegro mucho de los 4 puntos que mencionó Aristimuño al final, porque los venimos haciendo. O sea, la presencia de niños en los laboratorios es un programa permanente que ya existe. El trabajo con docentes o a veces incluso con docentes de docentes para que tengan experiencias de investigación, es otra cosa que también se viene haciendo. Lo que nos falta, y creo que ahí me parece que el ingeniero Breyer lo mencionó, es poder saltar de los pequeños esfuerzos
a los números más importantes, porque lo que pasa es que le llegamos a una cantidad muy chiquita de gente. Entonces creo que ahí tal vez es donde se puede hacer alguna diferencia. Gracias. Yo quería un comentario, eso, encantado de conocerte. Una anécdota simplemente. Cuando a mí me preguntaban qué es lo más difícil de Ceibal, yo siempre contestaba la escala. Lo que se hace para uno tiene que hacerse para todo. Eso es lo que hay que pensar constantemente con STEM. Sí, la escala. ¿Cuál es el método para resolver la escala? Y no vamos a discutir acá. Tenemos algunas coincidencias y algunas diferencias, pero el tema de la escala, perdón, simplemente ese tema de decir. Simplemente aprovechando la... Lo cambiaron. Fuiste más rápido que... Ahí está. Aprovechando la intervención de David González, ¿qué tal, David? Y porque no todo el mundo está cerca de los intríngulis de PEDESIVA, de su fundación, por el profesor Roberto Caldeiro Barcia. Ahí es donde yo creo que en Uruguay el pensamiento de 360 grados no nos funciona, porque lo nombramos como una de las mejores innovaciones de la historia moderna del Uruguay, pero tiene un presupuesto marginal desde siempre. Y me consta el sacacorcho que la dirección de PEDESIVA cada año tiene que ir a pedir $200.000, $300.000, una escala casi indigna. Entonces, está bárbaro, todos estamos de acuerdo con PEDESIVA. En lo personal, fui de la primera generación de estudiantes de PEDESIVA, ahora dirijo tesis de hace tiempo, lo conozco el programa desde hace 35 años, pero está en un estado de marginación desde el punto de vista presupuestal crónico. Y creo que vale la pena comentarlo. Bueno, muchas gracias. A ver, sí. No, me parece que, a ver, en todos estos aspectos siempre hay esa cuestión para todos, a mí también me queda grabada. No hago cosas que no tengan la implicancia que todos los que quieran participar lo hagan. Eso lo que supone es políticas universales para pensarlo. Yo también he estado en tribunales de la ANI y financiamos el 15, el 20% de los proyectos aceptables de que calificamos como para ser financiados. Ojo, también la cuestión de podemos hablar mucho, pero sin una infraestructura que lo habilite, nada, hacer esa referencia, pero a lo que quería llegar es, los sistemas educativos funcionan con políticas universales de calidad para todos, que eso es durísimo, hay que hacerlo, pero también hay políticas de excelencia, de emulación, de los mejores a la Olimpiada, de los que quieren van a los clubes de ciencia y que son un semillero después de profesiones. A mí lo que me parece es que también tenemos que pensar en esas cuestiones de que salir de la escala, acá están las 3 universidades, porque el sistema educativo llega de Guichón hasta Bella Unión, a la cuestión, y hemos visto que programas que dan la plataforma de acceso, los que vieron Robot lo van a ver, Soñar Robots, es que con plataformas universales en la robótica vienen de cualquier lado. Y ese es el mejor Uruguay que tenemos que diseñar, el que crea oportunidades en esa movilidad que hablaba Miguel, pero que son dos tipos. Después tenemos que apoyar a los que se nos caen. Esos son otro tipo de políticas. Por eso hay 3 políticas. Unas para todos, política de calidad. La calidad incluye, no excluye. Después políticas de excelencia y después políticas de apoyo al que se rezaga. En esa complejidad es la que hay que navegar en los sistemas educativos. Y un último comentario sobre STEM. STEM no empieza el 16% en la universidad de STEM, empieza en los bachilleratos. Y lo que hay que pensar es en políticas no enganchadas desde los bachilleratos. Creo que tenemos que evitar el bachillerato con nombre de facultades. No son preuniversitarios, como, ojo, venimos de esa tradición. Tenemos que pensar en una educación para todos hasta 12º grado, y que después hay cosas que tendrá que enseñar la universidad.
pero solo el 40% termina la educación media superior. Y esos son uno de los desafíos que enfrentamos. Muchas gracias. Como algunos de los puntos que usted mencionaba y que de alguna manera coinciden con conceptos que hemos manejado en el grupo, a mí me pareció oportuno aprovechar esta etapa acá para comentar lo que son las propuestas que en el segundo informe, que está en este momento en la etapa de redacción final, o sea, fue elevado en forma preliminar y está terminando, va a terminarse de ajustar. ¿Qué cosas o qué orientaciones pensamos que desde la academia podemos seguir adelante para trabajar en esto? Porque la cuestión no es solo, no era hacer esta actividad y detenernos aquí. Una gran línea general en donde hay varias acciones es promover la comunicación que difunda en la cultura y el lenguaje STEM a un nivel general del país. Y para eso, la primera que teníamos y que no esperamos a que estuviera aprobado el informe era hacer esta actividad. O sea, no dudábamos de que esto era lo primero que teníamos que hacer porque nos da el pie para seguir. Establecer un espacio interacadémico que esté orientado a hacer difusión y promoción de la necesidad y la relevancia de impulsar la educación, o sea, seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, este grupo avanzando y dando difusión, que es en muchos ámbitos, incluidos con las autoridades de la educación, pero no solo allí. Y también anotando lo que decía Fernando de profundizar el vínculo con el periodista, de manera de que le den un espacio en la comunicación a estos aspectos, como otros aspectos lo han ido logrando y que en otros países se ve con mayor frecuencia. Por ejemplo, hay una revista de las más leídas internacionalmente que tiene un capítulo, todos los números semanales de ciencias. Es el Economist. Otro punto, otra gran área estratégica es promover que las iniciativas extracurriculares que hoy que existen en diferente nivel de desarrollo o escalas, estén disponibles a nivel nacional. Que no sea una cuestión de que haya chicos que tengan la suerte de que en su lugar de estudio eso existe y otros que, lamentablemente muchos otros, que no lo tienen esa suerte. Entonces, para eso nos proponemos trabajar con las autoridades para promover los clubes de ciencia y que esos clubes de ciencia estén articulados con el CEIBAL, que es una herramienta poderosísima para hacerlo llegar y más, ampliar el potencial, porque puede haber un club de ciencia con chicos de muchas partes distintas trabajando, ¿por qué no? O incluso con grupos del exterior también, ¿por qué no? Asegurar que esto esté apoyado también para los docentes que trabajan en esas áreas y en esas experiencias extracurriculares, que no sea puro corazón y vocación, sino que también tengan un reconocimiento profesional acorde a su entrega en esas áreas. Reconocer también que todas estas nuevas maneras de enseñar y cómo se desarrollan estos grupos de los clubes de ciencia, pongo por ejemplo, necesitan una formación del docente especial para poder hacerla. Y hoy no está incorporado como un requerimiento en la preparación de los futuros docentes. Es opcional y no son muchos los que lo hacen. Incluso voy a contar una pequeña anécdota que a mí me sorprendió, a nosotros nos sorprendió, no solo a mí, a todos los que estábamos nos sorprendió. Estábamos hablando con un área de formación de docentes y bueno, hablando de las distintas oportunidades que había de mejorar, y como nos habíamos ya enterado y habíamos profundizado temas de los clubes de ciencia, preguntamos, ¿qué están haciendo desde el área de formación de docentes para apoyar a el trabajo de los clubes de ciencia?
¿Cuál fue la respuesta? Ah, no, pero eso no es de ANEP, es del MEC. Y entonces eso solo ilustra el grado de desconexión o de falta de integración que existe. Otra experiencia también similar fue, nos contaron sobre un muy interesante laboratorio que estaba realizando trabajos en el interior de gestión como de un vivero, que lo llevaban adelante en unas escuelas y demás, a lo cual cuando nos describieron bien de qué se trataba, nosotros que habíamos estado antes reunidos con la gente del Ceibal, yo dije, esto es un Ceilab. A lo cual la respuesta, no, esto no es un Ceilab, esto es otro, nosotros también hacemos ciencia. Yo digo, inventamos 2 veces la rueda. Bueno, quinto punto, explorar que las academias puedan poner a disposiciones de estos clubes de ciencia, de estas iniciativas, el aporte de expertos académicos y profesionales para que los docentes tengan en quién apoyarse, en quién recurrir, porque nadie puede saber de todas las cosas que hay en la Tierra y que puede ser un tema de interés para los chicos, bueno, que no sea que no tengan a quién recurrir. Otro tema que nos planteamos es colaborar con las autoridades y los directivos de la educación. Para eso hay un tema que nos preocupa particularmente, que es como que lo separamos un poquito del conjunto, que es matemáticas, es como el cuco que hace que la gente se aleje de estas enseñanzas de temas científicos. Y claramente hay mucho hecho en el mundo para tratar de ayudar a mejorar eso. Y tenemos que aprender de lo que se haya hecho para tratar de ver cómo acercarlo a nuestro país. Nos preguntamos cómo podemos generar reconocimientos a los docentes desde las academias, como forma de generar ejemplos que puedan ser multiplicables, y tener otro punto, el concepto que mencionó Fernando, que lo volvió a mencionar Adriana, que es el promover la interacción de un ecosistema. Cuando uno piensa, puede poner distintos ejemplos, pero cuando uno piensa en un lugar del interior, quizás el laboratorio mejor equipado, con los profesionales más interesantes que están atendiendo los temas más relevantes para esa comunidad, están en línea. Y claramente es parte de un ecosistema local que debería poder ser aprovechado para la formación de los docentes y de los jóvenes del lugar. Entonces, ese concepto de tener un propósito en común permite nuclear colaboraciones y aportes sin filtros y sin silos. Otra cosa que pensamos, y en realidad la originalidad la tuvo Fernando, en nuestros países no hay héroes científicos. Prácticamente no los hay. Tenemos grandes escritores, grandes pintores, músicos, futbolistas, por supuesto. Pero casi no hay una épica de reconocimiento a personas que han entregado muchísimo por el país. Y eso no lo escriben los científicos. Eso es el mundo de las humanidades que no le interesa o no ha registrado los aportes que desde esas áreas se han hecho. Son muy pocos los casos. Y en otros países eso no es así. Se sabe muy bien cómo fue determinante el rol de algunas personas y son héroes para la formación de sus jóvenes. Y no digo de que tengan que ser todos héroes, pero sí que tengan un espacio
O sea, que no sea solo el campeón del 50. Bueno, lo dejo por acá. Agradezco la presencia de todos.